Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Tu gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Gracias, Padre, por ese amor que salva, por esa gracia, Señor, que ahuyenta todos los peligros, que ahuyenta, Señor, nuestra ceguera ante las cosas del mundo. Gracias, Padre, por tu amor, y gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú realmente siempre nos das de tu gracia, Señor, para seguir adelante y para nosotros tener la fuerza, Señor, de conocerte, de intimar cada día más contigo. Gracias, Señor, por esa gracia que no merecíamos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por este tiempo donde nos permite reunirnos juntos como hermanos, como iglesia.
Gracias al Señor por eso. Bienvenidos a nuestra reunión de oración. La reflexión de hoy lleva por título Un rescate con propósito. Y la base bíblica se encuentra, o está allí, en Gálatas 4, verso del 1 al 7. Antes de iniciar, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias a ti estamos aquí, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que nos des una bendición especial a los que estamos aquí conectados y también a toda la iglesia, Señor. Bendícelos, Señor, protégelos, Señor. Guarda su mente, sus corazones y su salud, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que sea el Espíritu Santo ministrando, Señor, revelando su palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. La carta a los Gálatas no es un tratado teológico solamente, sino una carta profundamente personal, que sale del corazón dolido de un hombre piadoso, como lo es el apóstol Pablo. Él mismo se lamenta por sus hijos espirituales, cuya fe y manera de vivir se corrompían bajo la influencia de falsos maestros. Prestemos atención al siguiente escenario. Un grupo de personas están encerradas, bajo custodia. Se les ha impuesto una serie de normas, reglas y parámetros que tienen que cumplir al pie de la letra para mantenerse con vida y tener una supuesta libertad. Sin embargo, un día se dan cuenta que por sus medios se hace imposible cumplir con todo lo indicado. En ese momento se desmotivan, se cansan y se rinden ante el hecho inminente de no tener salida y tener que pasar el resto de su vida encerrados en dicho sistema. De modo que parte de las personas se rebelan contra el custodio y deciden vivir sin cumplir las normas establecidas, sabiendo que cuando se cumple el plazo morirán. Después se le da la noticia que solo con aceptar un presente y vivir amándose los unos a los otros serán libres. Sin embargo, parte de los que estaban esclavos se acostumbraron tanto a las normas y al sistema que no lograron deshacerse de ellas. Por tal motivo, sus vidas se perdieron eternamente. La otra parte de los que estaban esclavizados decidieron recibir el presente y vivir amándose los unos a los otros. Estas personas ahora gozan de plena libertad y grandes beneficios. Una vida espiritual libre y una herencia eterna. Con estas imágenes en mente, leamos la base bíblica que se encuentra en Gálatas capítulo 4, verso del 1 al 7. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ubiquémonos en los versículos 1 y 2 y leamos nuevamente. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. El apóstol Pablo comienza el capítulo 4 haciendo una ilustración que podemos ejemplificar de la siguiente manera. Usa la figura de un niño que pertenece a una familia real, cuyo padre posee gran poder y grandes riquezas, pero el niño es menor de edad. Por tal motivo está sometido a cuidado. A pesar de ser dueño en todo, en nada se diferencia a un esclavo, ya que vive sujeto a las leyes y normas impuestas por sus cuidadores. El niño vivió de esta manera hasta que se cumplió el tiempo señalado por su padre, de modo que pudo ser sacado del encierro donde lo tenían esclavizados sus cuidadores. Teniendo estas imágenes en mente, se presentan las siguientes interrogantes. ¿Quién es el heredero? ¿Quién es el padre
que se poseía tantas riquezas como para dejar una herencia. ¿Cuándo se cumplió la fecha? Por su padre. ¿Cómo fue rescatado de la esclavitud? ¿Qué beneficio trae dicho rescate? Ahí pasamos al primer punto, que se llama Rescatando a un mundo esclavizado. Leamos el capítulo 4, verso 3. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Aquí el apóstol Pablo comienza respondiendo una de las preguntas que planteamos al principio. ¿Quién era el niño menor? A lo que responde que éramos nosotros, los seguidores de Dios, de Adonai, del Señor. Habla en pasado. En este sentido se está refiriendo al tiempo de la dispensación de la ley. Asimismo sigue mencionando que estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Esclavo, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como una persona que carece de libertad porque está bajo el control o dominio de otro. O también una persona que es miembro de una comunidad de esclavitud. Entonces podemos decir que en otros tiempos éramos esclavos, estábamos sin libertad bajo el dominio de los principios de este mundo. ¿Pero qué quiere decir bajo los principios de este mundo? El apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas y les dice que en tiempos pasados éramos esclavos de los principios elementales de la ley de Dios, la cual fue dada en la dispensación de la ley. Los Gálatas estaban siendo incitados por los falsos maestros a retroceder en algunas prácticas antiguas, judías, que enseñaban sobre la circuncisión y otras obras de la ley, como por ejemplo ofrendas y sacrificios, normas y reglas externas, el perdón ganado por mérito, entre otros. Ahora bien, esas desviaciones las estaban cometiendo los cristianos de las iglesias de Galacia, en el año 49 después de Cristo aproximadamente. Las mismas los habían apartado del verdadero evangelio, el cual no está cimentado ni en carne, ni se puede alcanzar con obras hechas por los hombres, sino que está fundamentado en la fe y en una vida guiada por el Espíritu Santo, mediante el escrito está, es decir, la palabra. En nuestros tiempos aún vemos algunas corrientes que se han desviado del verdadero evangelio y están sujetas a prácticas legalistas que conducen a una vida confinada, sin propósito, medida por normas humanas y por el éxito humano. Las mismas se convierten en cargas muy pesadas que terminan deformando el carácter del cristiano, convirtiendo el evangelio en un camino duro de transitar, lleno de activismo, normas y reglas que desgastan el cuerpo y apagan el espíritu. Sigamos leyendo el texto. En Gálatas 4, capítulo 4, verso 4. Dice así: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Acabamos de mencionar que los hermanos de la iglesia de Galacia se habían desviado del evangelio, lo que el apóstol Pablo les sigue explicando, que antes estaban sometidos a los principios de este mundo. Pero ahora agrega que cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo. ¿Qué quiere decir cuando dice se cumplió el plazo? Aquí el apóstol está haciendo referencia a los tiempos que son administrados por Dios, el tiempo de Dios. En este caso, se habla de que se cumplió en la dispensación de la ley y faltaba poco para entrar en la dispensación de la gracia. Esto estaba a las puertas con el envío de su Hijo unigénito, Jesucristo, el Hijo de Dios. Sigue diciendo, nacido de una mujer, lo que revela la humanidad de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como se menciona en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Tenía que ser plenamente hombre a fin de representar a toda la humanidad. También añade, nacido bajo la ley. Esto sucedió para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Como Pablo lo explica en Romanos, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. De modo que Dios
envió a su Hijo unigénito en semejanza de carne para representar a la humanidad y hacerle frente al pecado, nacido bajo la ley, para rescatar a la humanidad del confinamiento a la cual estaban sometidos todos los hombres. Es el plan perfecto ideado por nuestro Dios para mostrar su amor a toda la humanidad. Como lo narra el apóstol Pablo en el versículo que sigue, leamos Gálatas capítulo 4, verso 5, parte A, para rescatar a los que estaban bajo la ley. De este modo Jesucristo nos rescató y ya no somos esclavos de la ley, de la carne ni de ninguna cosa creada por los hombres, sino que nuestro fundamento está en la fe en Jesucristo y en una vida guiada por el Espíritu Santo mediante la palabra. Así el apóstol Pablo se lo hace ver a los Gálatas en el capítulo 3, versos 1 y 2. Estaba un poco molesto, dice. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, le dice Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír en la fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Debemos tener bien claro y no desviarnos de nuestro Evangelio, el cual comenzó con el Espíritu y debe continuar con el Espíritu, y no desviarnos hacia la carne o lo carnal. Aquí podemos preguntar, ¿estamos creciendo espiritualmente o nuestra carne está impidiendo nuestro crecimiento? Hasta el punto de estar estancados y con posibilidades de desviarnos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Reflexionemos un poco en esto y dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Como mencioné hace un momento, Cristo nos rescató de la ley para que vivamos en libertad. Esa libertad cristiana, ese rescate trae grandes beneficios. Esos beneficios los veremos en el siguiente punto, el cual denominamos un rescate con grandes beneficios y un propósito. El primer beneficio es que somos adoptados como hijos. Así está escrito en la carta a los Gálatas. Tenemos allí en la imagen. Gálatas 4, verso 5, parte B. A fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Sí? Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios por eso. Esta verdad el apóstol la estaba recordando a los Gálatas, para que se dieran cuenta que no debían estar confinados ni esclavizados en la ley, sino que debían vivir en libertad, porque ya no eran esclavos, sino hijos de Dios. Esta maravillosa noticia, hoy más que nunca, está vigente para todos nosotros, mis hermanos, todos nosotros los creyentes. Debemos vivir como verdaderos hijos de Dios. A Dios le ha placido que usted sea su hijo o hija, no para que viva encerrado, preso, ni para que sea esclavo de hombre, ni de letras, sino para que gocemos del amor, de la gracia, el cuidado y la protección que nos da nuestro Padre Celestial. Hagamos un resumen de los puntos vistos hasta ahora. En primer lugar, recordemos que Dios nos rescató de la esclavitud y del confinamiento de la ley por medio de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, el primer beneficio que trajo dicho rescate es que somos adoptados como hijos de Dios. Entonces, somos rescatados de la ley y de la carne por medio de Jesucristo y somos adoptados como hijos de Dios. Ahora sigamos leyendo el capítulo 4, verso 6 en la carta de los Gálatas y observemos otro beneficio para el creyente. Y dice así, Gálatas 4, 6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, habla, Abba Padre. Yo soy hijo de Dios.
El apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas y al mismo tiempo a todos nosotros, los creyentes, que debemos tener la certeza de ser hijos, ya que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo, el cual asegura a nuestro espíritu que tenemos un Padre. Y siendo nuestro Padre, podemos clamar con plena libertad y llevar a sus pies nuestra acción de gracia, alabanza, oraciones, peticiones, deseos, anhelos, de modo que deseche todo miedo, toda ansiedad y entre en oración, confiado que tiene un Padre Celestial que está presto a escucharle, así como también quiere pasar momentos hermosos junto a cada uno de sus hijos. De los que están aquí presentes, ¿cuántos tenemos hijos? Yo tengo uno. Es cierto que queremos pasar tiempo hablando con ellos, queremos tenerlos cerca, queremos ayudarlos, saber cómo se sienten. Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Padre Celestial, mejor dicho, quiere estar con nosotros y darnos su atención en cualquier área de nuestra vida. Como está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que nos lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. En este instante quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué nuestro Padre Celestial envió el Espíritu Santo a nuestro corazón? ¿Por qué? El corazón es mencionado en las Escrituras como el asiento de los afectos, de las pasiones y también de la sabiduría y el entendimiento. El asiento de la naturaleza moral, del dolor, de la vida espiritual, del gozo, de los pensamientos, de las percepciones, de los poderes de raciocinio, de la imaginación, de la conciencia, de las intenciones, de los propósitos, de la voluntad. Todo eso está en el corazón. Creo que por todo lo antes mencionado, Dios escogió enviar su espíritu a nuestro corazón, ya que es allí donde puede suceder una transformación completa de nuestro ser, hasta llegar a la plenitud de Cristo. Ya sabemos por qué Dios escogió el corazón. Sabemos que es estratégico para transformar el ser de nosotros, de los creyentes. Ahora, ¿para qué nuestro Padre Celestial envió el Espíritu Santo a nuestro corazón? ¿Para qué? En este punto quiero decirles que quiere formarnos espiritualmente mediante su Espíritu. Dios quiere formarnos espiritualmente mediante su Espíritu y su palabra. ¿Sí? Y que dicha formación comienza en nuestro corazón. Tome nota, esto es crucial para nuestras vidas como cristianos. Dios quiere formarnos espiritualmente mediante el Espíritu y su palabra. Y dicha educación comienza en el corazón. Como bien lo define Anderson y Rice en su libro de tutoría espiritual, una guía para buscar y dar dirección. La formación espiritual en palabras es en palabras la educación del corazón. Cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo. Somos niños espirituales y comenzamos a crecer a medida que nos formamos espiritualmente hasta llegar a la plenitud de Cristo. Esto debe ser un crecimiento continuo hasta que partamos con el Señor o hasta que Cristo venga. También lo llamamos santificación. Ahora podemos plantearnos la siguiente interrogante. ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? ¿Estamos creciendo o nos estamos quedando enanos espiritualmente hablando? Como hemos reflexionado, hemos sido rescatados de la ley y del pecado. Somos hijos de Dios y tenemos nuestro mejor maestro, consejero, guía y aliado, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero el propósito que tiene Dios al darnos estos beneficios es equiparnos para crecer espiritualmente. Pero ¿cómo podemos crecer espiritualmente? Aquí podemos aprender varios puntos. Primero, debemos ser transformados. ¿Pero cómo ser transformados? Romanos capítulo 12, verso 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Entonces la formación espiritual empieza por una transformación personal, que comienza con una experiencia racional por medio del Espíritu Santo a través de la palabra. Del escrito está, que después es llevado a la práctica. La formación espiritual es un asunto del Espíritu Santo, dice. Así que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a nuestro viaje espiritual para no detener nuestro crecimiento. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice así: por tanto, todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, como por el Espíritu del Señor. W. Elves hace un compilado de las formas como el Espíritu Santo ministra al creyente. Ahora vamos a mencionar algunas. Dice, apoya en la oración, en la adoración, asegura la salvación, anima a hacer la voluntad de Dios, controla la mente, habita en el creyente, da poder, equipa para servir, tiene comunión con los creyentes, lucha contra la naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios, qué buenas noticias, excelente, gracias al Señor porque tenemos al Espíritu Santo y habita en nuestro corazón. Por último, el crecimiento espiritual se relaciona con dar la gloria a Dios en todo, en todo. Todo viene de Dios y debe volver a Él, como está escrito en 1 Corintios 10:31, que tenemos allí en pantalla. El crecimiento espiritual se relaciona con dar la gloria a Dios en todo. Todo viene de Dios y vuelve a Él. Y dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para concluir, les quiero decir que recordemos que Dios nos rescató de la esclavitud, del confinamiento de la ley, por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que no somos esclavos de la ley, ni de la carne, ni de ninguna obra creada por los hombres, sino que el fundamento de nuestro evangelio es la fe en Jesucristo y una vida guiada por el Espíritu Santo mediante la palabra. Asimismo, los beneficios que trajo dicho rescate es que somos adoptados como hijos de Dios y tenemos un Espíritu Santo que nos da la certeza de ser hijos de Dios. Aparte de que nos equipa para mantenernos creciendo espiritualmente aquí en la tierra hasta que Cristo venga. Recuerde, somos peregrinos y estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. No se amolde a este mundo. Practiquemos las disciplinas espirituales. Puedo mencionar algunas. Leamos la Biblia, pasemos tiempo a solas con el Señor. Permitamos que Él nos hable mediante la palabra. Practiquemos de manera activa en los servicios de oración, de alabanza. Ayunemos y no faltemos a las vigilias. De este modo podremos vivir como hijos y hijas, y no como esclavos, ya que estamos disfrutando del reino del Padre aquí en la tierra. Seremos luz a nuestro prójimo, glorificaremos al Padre y aguardaremos pacientemente por la herencia eterna que nos tiene preparada para sus hijos, como dice en Gálatas capítulo 4, verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero. Esa herencia eterna que nos ha guardado el Señor. Les amo en el Señor. Dios les guía en todo momento. Que su amor les cubra. Te pido que no te quedes con lo aprendido, o no nos quedemos con lo aprendido. Pongámoslo en práctica. Compartamos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Ahora, para finalizar, les invito a orar por las peticiones que están en el boletín, por el fin de la pandemia, por los enfermos, tantos enfermos que hay alrededor nuestro, en nuestras comunidades. Oremos, visitemos y oremos también por el cese de la guerra entre Ucrania y Rusia. Que sea el Señor interviniendo. Un abrazo. Vamos a orar para terminar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo que se revela en nuestra vida, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que has dejado en nuestros corazones, Señor. Gracias porque nos ha libertado, Señor, de la esclavitud de la ley, Señor. Y ahora podemos ser libres, Señor,
y no solamente libres, sino también tus hijos, Señor. Llegamos, Señor, a tu trono, Señor, llegamos a tus pies, Señor, con esa sensación de hijo, donde tú, nuestro Padre Celestial, nos escuchas, Señor, como tus hijos. Nos escuchas y quieres estar con nosotros. Gracias, papá. Gracias, Señor, por ese beneficio, Señor. Te exalto y te bendigo, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor, espiritualmente, conjunto con tu Espíritu, Señor, y con tu palabra, Señor, hasta la plenitud, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Un abrazo. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.